Veamos el origen del proyecto y la función de selección. Vamos a abrir primero la ventana de coordenadas que se encuentra en el menú de ventanas, paletas, paleta de coordenadas. Bien, aquí la tenemos a la vista y podemos ver que tanto X, Y como R y el ángulo, es decir, coordenada X, coordenada Y, distancia y el ángulo, están en constante movimiento, puesto que determinan la posición del cursor respecto al origen de coordenada, de tal forma que si nos acercamos y detecta el cursor con esa indicación de V, las coordenadas se ponen a 0 y a medida que nos alejamos pues van modificándose. Vamos a vincular a red, es decir, los movimientos ahora del cursor están vinculados a las intersecciones de la red. Vemos ese puntito junto al cursor, está determinando que respecto a la X estamos a 2 unidades, respecto a la Y otras 2, y que la distancia desde ese punto al origen de coordenadas es 2,83, con un ángulo de vector de 45 grados. Podríamos ir haciéndolo con cualquier punto y veríamos que las coordenadas se van moviendo en relación con esas distancias. Bien, ya seleccionamos vincular a red y vamos a ver que el usuario puede elegir la posición del origen del proyecto de manera circunstancial. Si hacemos un clic a este icono y ahora pinchamos en cualquier parte de la planta, vemos que el origen que estaba aquí ahora se ha desplazado aquí. Vemos que el origen, que la posición ahora del cursor está en el origen de coordenadas del usuario en vez del origen de coordenadas absolutas. Con un doble clic a definir origen de usuario, devolvemos el origen a su posición primitiva. ¿Para qué nos sirve desplazar el origen del proyecto a un origen de usuario? Bueno, pues vamos a poner a la vista el origen, lo tenemos aquí. Supongamos que hacemos una construcción muy rápida, pues por ejemplo algo así, muy simple, y quisiéramos medir la distancia que hay desde este punto a este, podríamos colocar el origen de usuario aquí y ver que esa distancia es 9,95 respecto a la X, que es lo mismo que R 9,95. Si lo colocáramos, por ejemplo, queremos medir esta distancia, pues podríamos situarlo aquí y ahora vemos que tenemos 9,06 al punto inferior. Igualmente lo podríamos colocar en cualquier parte de origen de usuario. Aquí medimos qué distancia hay aquí, pues 15,73, y así podríamos hacerlo indefinidamente. Para volver otra vez a colocar el origen de coordenadas en el 0 absoluto, doble clic y lo tendríamos ya situado aquí. Vamos a ver cómo afecta la construcción del modelo si lo hacemos respecto a las coordenadas relativas o respecto a las coordenadas absolutas. Vamos a cerrar la paleta de coordenadas para ver que también podemos activar coordenadas relativas o absolutas aquí. En este comando de coordenadas, de activar coordenadas, coordenadas relativas en el informador están ahora mismo activadas. Si nos fijamos en la paleta de coordenadas, ventanas, paletas, paleta de coordenadas, están activados los incrementos, es decir, estamos haciendo que el modelo se construya con coordenadas relativas. Tener las coordenadas relativas activadas significa que cada vez que vaya a construir un elemento, por ejemplo el muro, donde lo empieza a construir, por ejemplo aquí,
se ha colocado de forma automática el origen de usuario ahí. Ya no lo tenemos aquí, sino que lo tenemos aquí, con lo cual fijémonos en las líneas guía que parten desde el origen de usuario y el ángulo que forman desde ahí, que es bastante útil, a diferencia de si lo construimos, con las coordenadas absolutas. Veamos la diferencia. Cancelamos esta operación, ahora le decimos que queremos cancelar los incrementos y vamos a empezar a construir desde aquí. Ya vemos que las líneas guía solamente parten desde el origen de coordenadas, ¿vemos? Pero nunca desde el punto desde donde nosotros empezamos a construir, con lo cual no tenemos acceso a esas líneas guía que son muy útiles, porque el origen de usuario está en el origen absoluto. Vamos a ver ahora la acción de seleccionar. Vamos a cancelar esa operación. Vamos también a ocultar la paleta de coordenadas. Y vamos a ver cómo se seleccionan elementos. Hay dos herramientas de selección, la herramienta de flecha y la herramienta de marco, y iremos viendo primero la de flecha. La herramienta de flecha nos permite seleccionar elementos individualmente con un clic a los elementos, ya vemos. Podemos hacerlo a través de uno de sus puntos calientes o seleccionando cualquier parte del elemento. Si tenemos este comando activado, que es el de la selección rápida, le llamamos el imán, detecta superficies. Vamos a ver, por ejemplo, un forjado cualquiera, este que tenemos aquí. Si queremos seleccionarlo sin estar activado el imán, la selección rápida, tratamos de seleccionar algún punto de su superficie y no la selecciona. Sin embargo, sí selecciona a través de un vértice o a través de un lado. Para activar superficies, con el imán lo activa. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a los métodos de selección con la flecha? Vemos que si pinchamos con el ratón se nos despliegan tres posibilidades. La primera de ellas nos dice que con que seleccionemos dentro de esa ventana de selección de la flecha, con que seleccionemos solo un punto, podemos seleccionar todo el elemento. En la siguiente opción necesitamos seleccionar todos los elementos, si no, no puede seleccionarlos. La tercera opción solo nos permite seleccionar en el lado opuesto al que hemos seleccionado al principio, es decir, es una selección con un criterio de dirección. Vamos a volver al que estábamos y ahora, en cuanto al método geométrico, podemos seleccionar con un marco rectangular. Ya vemos que es el que aparece sombreado. Podemos seleccionar punto a punto. O podemos seleccionar con un rectángulo girado. Ahí vemos. La más útil, no la más útil, la más empleada quizá sea esta combinación. Vamos a ver la herramienta de marco también, cómo podemos seleccionar con ella. La herramienta de marco, vemos que tiene varias opciones. La primera de ellas, en el método de selección, tenemos un marco fino. Veamos la diferencia. La línea es fina. Doble clic, salimos del marco o, una vez que está abierto el marco, escape. La otra opción es el marco grueso. Ya vemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿De qué manera afecta al modelo? Con el marco fino solamente podemos seleccionar las partes del modelo que están dentro de ese marco correspondientes a la planta en la que nos encontremos, en este caso en planta baja. Si le decimos que queremos seleccionar todo el modelo seleccionado dentro de ese marco, lo afectará en todas las plantas, es decir, todas las plantas del modelo comprendidas dentro de esa superficie seleccionada
se verán afectadas por esa operación. Vamos a hacer alguna operación sencilla con lo que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a elegir el marco de un solo piso. Si tomamos este punto y nos lo llevamos hasta aquí, todo el elemento dentro de ese marco se ve afectada por esa reducción de tamaño. Si quisiéramos ahora otra vez llevarlo hasta el origen, tomaríamos este punto desde aquí y lo llevaríamos hasta ahí. Vamos a ver cómo esta operación puede afectar a un modelo de varias plantas. Vamos a abrir otro Archicad con un modelo cuya vista 3D es esta, y haremos una operación en la cual mediante el marco de selección vamos a estirar toda esta parte del porche, la terraza y las pérgolas una determinada medida hacia la izquierda. Vamos a la planta, elegimos el marco de selección de línea gruesa para que nos afecte a todos los pisos y abrimos un marco, por ejemplo, así. Si ahora cogemos este punto, estiramos ese punto, nos apoyamos en la línea allí, por ejemplo, soltamos ahí, escape para salir del marco, vemos una vista 3D y efectivamente como todo el modelo se ha estirado la medida que nosotros le hemos dicho que se estirara. Esto solo es posible cuando tengamos suspendidos los grupos. Cualquier agrupación de elementos nos impediría que esos elementos se estiraran. Por lo tanto, la condición para que podamos estirar elementos seleccionados con marco de selección es que estén desagrupados. Vamos a volver a nuestro modelo inicial y vamos a ver ahora cómo poder seleccionar elementos que se han solapado, que están solapados, es decir, están superpuestos unos sobre otros. Vemos que aquí hay un forjado, también vemos que hay un muro y ahora vamos a colocar una línea que va a ir justamente ahí, es decir, que coincida el forjado, va a coincidir el muro y va a coincidir la línea. Vemos que si hacemos la selección por el interior del forjado no habrá ningún problema de que seleccionemos otro elemento que no sea el forjado, salvo que sea una zona o una trama que coincida perimetralmente con él. Pero si seleccionamos aquí el muro vemos que tampoco tenemos ningún problema de selección. Pero si tratamos de seleccionar por aquí, si quisiéramos seleccionar el muro, vemos que tenemos una línea y que tenemos también un forjado y que tenemos el muro. Para poder seleccionar lo que necesitamos, una vez que detecta uno de los elementos que están solapados, con el botón tabulador, con un clic de tabulador, vamos pasando por todos los elementos que se encuentran solapados. Cuando encontremos el elemento que queremos seleccionar, por ejemplo el forjado, entonces ahí haríamos un clic de ratón y tendríamos seleccionado el forjado. Tabulador, tabulador, si queremos seleccionar el muro, un clic ahora al muro. De esa forma siempre tendríamos control sobre los elementos solapados. ¿Qué es la etiqueta de selección? La etiqueta de selección, cuando nos acercamos a un elemento, es esa marca que nos aparece donde nos indica qué elemento es un muro. Nos está indicando también que tiene una estructura de bloque de mampostería, la cota a la que se encuentra, su espesor y la capa en la que se ha construido. Si nos acercamos al forjado, igualmente nos da una información de la altura superior del forjado, el espesor y su capa. Y cualquier elemento que seleccionáramos igualmente nos lo indicaría. ¿Cómo deseleccionamos elementos? Vamos a suponer que seleccionamos todos estos elementos con el marco de selección, con la ventana de selección de la flecha. Si queremos deseleccionar uno de ellos, podríamos, pisando la tecla Shift, un toque deseleccionamos. Por ejemplo, queremos deseleccionar ese muro, un toque con la herramienta de Shift deseleccionamos. Si queremos, una vez que están seleccionado todos, deseleccionarlos,
con escape también los podríamos deseleccionar. Pero hay una herramienta mucho más evolucionada para buscar y seleccionar elementos, y es la que tenemos aquí. Este comando de buscar y seleccionar hace una búsqueda por criterios de los elementos que queramos. Por ejemplo, vamos a construir algunos muros. Vamos a ponerle 2,70, nos podría valer. Con 30 centímetros vamos a ponerle más, 50 centímetros y apoyado en el suelo. Por ejemplo, ese muro. Ahora vamos a construir otro muro que, teniendo el mismo espesor, para que veamos que efectivamente podría haber confusión en la selección de elementos y que con este comando podemos seleccionarlo fácilmente. Este lo vamos a construir que tenga 2 metros de altura y haremos dos muros, por ejemplo este y este, y haremos un tercer muro que está con una altura de 1,50 y que sea este, sea este, sea este. Bueno, con todos estos muros ahora mismo seleccionados, a la vista aquí, no podríamos ver de una forma directa y rápida cuáles son los muros que tienen determinada altura. Si yo quiero seleccionar exclusivamente los muros que tienen una altura de 1,50, haría lo siguiente. Primero aquí elegiría si quiero seleccionar entre todos los elementos 2D, 3D, todos los elementos. Bien, voy a elegir primero todos los elementos y ahora le digo que el elemento que quiero seleccionar es un muro y voy a añadir criterios, porque si no añado ningún criterio voy a primero borrar este, y con esta única selección, si le digo que me seleccione, me va a seleccionar todos los muros que hay ahora mismo en esta planta a la vista, en capas visibles. Pero yo quiero añadir criterios de selección. Si pincho en este botón, aquí tengo una lista de criterios posibles. Voy a elegir, tenemos dos alturas, vemos, una es la altura del elemento y otra es la altura de construcción. Veremos cuál es la que me interesa. Aquí le voy a decir que quiero que sea igual, no superior ni menor, sino igual, y aquí le marco la altura 1,50. Si le presionamos vemos que no hay ningún elemento que cumpla ese criterio, porque la altura que he seleccionado es la altura de construcción. Voy a seleccionar la altura real del elemento, voy a decirle que sea 1,50, y ahora aquí al presionar el botón de más me va a seleccionar todos los elementos que cumplan el criterio de ser muro y el de tener una altura de 1,50. Vemos que solamente son esos tres. Si cambiamos el criterio y ahora le decimos que sea un muro que tenga 2,70, seleccionará los que tienen 2,70, que eran esos. También podría decirle que me seleccione todos los muros que sean como uno concreto. Por ejemplo, este, le digo que quiero que me seleccione todos los muros que sean como ese y me los selecciona. Es una herramienta bastante útil y sobre todo en los casos en los que la planta se hace muy compleja, encontrar elementos con esta herramienta es bastante sencillo.